Hola chicos, el día de hoy veremos el tema de técnicas de lectura. ¿Por qué técnicas de lectura? Tú has de decir, bueno, yo ya sé leer. Sin embargo, hay unas técnicas que nos permiten entender de mejor manera el texto, de manera más profunda y hasta un poquito más rápida, aunque parezca esto paradójico. El cerebro lee de mejor manera las cosas y se te quedan más a largo plazo en tu memoria. Veamos cuáles son estas técnicas. Alguien que es un buen lector sabe que hay fases de lectura. Cuando uno lee debe cumplir con 3 fases. La primera se va a llamar prelectura, la que tú conoces regularmente a lo mejor es la de lectura, donde te pones a leer y entiendes lo que plantea tu texto. Pero un buen lector aplica técnicas de prelectura antes de leer el texto directamente, aplica fotolectura, lectura por indicadores, lectura veloz o alguna otra que tú conozcas por ahí. Lectura es cuando lees comprensivamente para entender o críticamente para ver si estás de acuerdo o no estás de acuerdo con el texto, se parece a otro texto que tú has visto anteriormente. Esa es una lectura crítica. Y tenemos las técnicas o fases de poslectura. En esas fases, tú debes hacer preguntas después de haber leído el texto. Un buen lector se hace preguntas sobre el texto y las contesta o hace un resumen, un mapa mental o un infograma, de tal forma que luego pueda comparar esa información con otro tipo de información o hace esto para definir cuál es el tema principal y los temas secundarios que venían en esa lectura. Y si hace esto, se le queda a muy largo plazo la lectura, la analiza muy a fondo. Entonces, tenemos estos 3 tipos, fases de la lectura. El día de hoy te voy a hablar de la fase de prelectura y vamos a ver algunas técnicas. Técnicas de prelectura: fotolectura, lectura por indicadores y la lectura veloz. Te quiero contar que hay varias otras técnicas que tú puedes consultar por internet y ojalá lo hagas, porque así tú vas a saber si te gusta aplicar esta o alguna otra que tú descubras. Tú decides qué técnicas te van a agradar aplicar o si las quieres aplicar todas. Te va a beneficiar muchísimo, vas a leer mucho más rápido y vas a entender muy fácilmente. Empecemos ahorita a ver esta técnica de fotolectura. ¿En qué consiste? Pues la fotolectura tiene que ver con un funcionamiento neuronal del cerebro, un funcionamiento fisiológico. Y esto obedece, la parte teórica de esta técnica es que las personas tienen en sus neuronas todo lo que se ve. Nuestro cerebro es una computadora extraordinariamente grande, extraordinariamente fuerte. Entonces, todo lo que está a tu alrededor lo capta tu cerebro. A lo mejor tú no te das cuenta porque tú nada más abres la cajita en donde estás atendiendo aquí, por ejemplo, en este caso, a mi explicación, y entonces nada más se abre esa cajita. Por ejemplo, hay personas que les han puesto algún electrodo en alguna parte del cerebro, en la parte de memoria, y les dicen, por ejemplo, qué había hace 10 años o qué había la semana pasada en la parte posterior de tu salón de clases, en la parte posterior izquierda superior. Y la persona dice, había esto. Y en efecto, si uno revisa los datos, eso había en ese salón de clases. ¿No es esto impresionante? Claro, es extraordinariamente impresionante, porque las personas, o todo nuestro cerebro, capta toda la información. Y es como la computadora, ¿verdad? Que tiene un gran internet. Es como la computadora, ¿verdad? Que tiene internet y tiene muchísimos datos, todos los datos del mundo. Pero cuando tú empiezas a querer saber algo, por ejemplo, nada más abres una página, ¿no? Por ejemplo, la técnica de fotolectura y es lo único que tú estás poniendo atención. Toda la otra información, pues no la procesas, no tiene caso en este segundo, en este momento, ¿estás de acuerdo? Igual tu cerebro tiene toda esa información,
pero solamente saca la cajita o el archivito, que es lo que tú requieres para este momento, para este instante, para realizar algunas acciones en tu medio ambiente inmediato. Pero toda la información la almacenas aquí. Tenemos una computadora impresionante. Y entonces, esa es la parte teórica. La segunda explicación de este tipo de técnica es que nuestro cerebro tiene dos lóbulos cerebrales. A mis alumnos luego les digo, son como frijolitos, ¿verdad? Y aquí está tu parte derecha, tu parte izquierda de tu cerebro. Resulta que cada una de estas partes tienen funciones específicas y diferentes. El lóbulo izquierdo, por ejemplo, el lóbulo izquierdo, por ejemplo, lo que procesa es información muy textual y este lóbulo trabaja con información significativa, con la información creativa, con la información de lo que debes recordar a largo plazo y con la información emocional. Por ejemplo, resulta que hace mucho tiempo había personas que tenían escindido aquí la parte de los dos lóbulos, tienen un cuerpo calloso en esta parte interhemisférica y como tenían algunas cuestiones de epilepsia, que cuando le daban una parte se extendía al otro lado, entonces les cortaron esta parte de ese lóbulo para que no se extendiera ya ese daño. Y entonces resulta que les taparon uno de sus ojitos y les decían, ¿qué dice ahí? Y dicen, pues dice amor, pero no sé qué significa. Y cuando tapaban este otro ojito, decían, ¿qué dice ahí? Pues no sé qué dice, pero se siente como amor. ¿Sí me explico? Entonces, cuando unimos ambos lóbulos cerebrales, uno que identifica qué es lo que dice ahí, pero no le damos significado. Pero si uno el otro lóbulo cerebral, le voy a dar significado, ¿sí? A esa parte. Y al darle significado, entonces voy a poder leer. Si esto lo aplicas a la lectura de cómo tus dos lóbulos cerebrales pueden trabajar conjuntamente, es que yo voy a identificar las palabras, pero si además uno mi otro lóbulo cerebral, voy a poderles dar un significado. Y al darle un significado, además, se me queda en la memoria y lo guardo a largo plazo, eso que estoy leyendo. Entonces es importante que se unan ambos lóbulos cerebrales. Esto es así, ¿cierto? Y para unir ambos lóbulos cerebrales, sucede que lo que yo siento en la parte izquierda, lo registra el lóbulo derecho. Y lo que siento en la parte derecha, lo registra el lóbulo izquierdo. Entonces, si yo hago esto, en ese momento se unen ambos lóbulos cerebrales. Si yo hago esto, es decir, si me toco de forma cruzada mis manos, se cruza también esa información. Lo mismo va a suceder cuando hago viscos. Cuando hago visquitos, yo automáticamente veo ambos lóbulos cerebrales se unen en sus funciones en el lóbulo, en este centro calloso. Y entonces puedo leer muy rápidamente, puedo absorber toda la información. ¿Cómo hacemos esta técnica? Pues esta técnica trata de que yo hago visquitos. Cuando haces viscos, tienes toda la información de lo que está a tu alrededor. Entonces voy a tomar mi libro y voy a pasar muy rápidamente las hojas, así haciendo visquitos. En ese momento, cuando tú vas pasando estas hojas, tu cerebro capta toda la información que está ahí, fíjate. Entonces, ya cuando a lo mejor después de que fotoleíste todo el libro, es decir, así pasaste rápidamente las hojas de todo el libro, luego empiezas a leer tu libro y vas a observar que tú vas a leer más rápido. ¿Por qué? Porque tu cerebro ya de alguna forma lo leyó, ya tuvo una primera lectura, de ahí está en tus neuronas. La segunda, donde ya ahora sí lo pasas al lóbulo izquierdo, donde vas leyendo las palabras exactas, pues como una segunda lectura. Entonces, te recomiendo hacer esta técnica, pruébala, inténtala, haz ejercicios y espero que te agrade. Bueno, ahora vamos a ver
la segunda técnica, que tiene que ver con leer indicadores de estos textos. Lectura de indicadores te dice que por favor leas el título, el subtítulo, perdón. Te pide por favor que leas el título, el subtítulo, las negritas, los cuadros o figuras explicativas y el primero y último párrafo de tu texto. Esto es, cuando tú lees el título, por ejemplo, de la lectura, cuando tú lees el título de la lectura, te enteras cuál es el tema, ¿no es verdad? Y en ese momento tu cerebro abre una cajita y después todo lo que leas en lo siguiente en el texto va a meter ahí esa información en esa cajita. Si no lo hicieras, si tú empiezas a leer, cada palabra abre una cajita a tu cerebro. Y entonces imagínate los millones o los miles de cajitas que tiene que abrir y luego le cuesta trabajo saber en qué cajita iban, cómo las conecta. Cuando tú lees esto que te acabo de mencionar, esto, título, subtítulo, tu cerebro abre estas cajitas y seguro, todo lo demás que vas a leer en el texto los va a ir metiendo en estas cajitas. Eso va a hacer que tu cerebro va a ahorrar tiempo y en ese tiempo que va a poder ahorrar, lo va a dedicar a poner atención y no estar buscando qué cajita abro. ¿Sí me explico? Ya nada más, ya la abrí, ahora cómo lo ordeno aquí adentro. Por eso es importante esta técnica. Veamos. Aquí están, por ejemplo, las palabras negritas, ¿verdad? O el título, el subtítulo. Por aquí hay unas palabras, no están en negritas, pero sí están en cursivas. Y a lo mejor leemos esta parte y leemos o el primer párrafo o la primera oración y la última oración de ese texto. Y con esto lo que va a poder suceder es que tu cerebro se va a dar una idea de qué trata. Anteriormente mis alumnos lo hacían y decían, es que con eso yo ya sé de qué trató, maestra. Y ya cuando lo leo, pues es como una segunda lectura que hago. Entonces se me queda muy grabado todos los temas y tópicos que traía ese texto. Esa es la segunda técnica de prelectura. Veamos la tercera técnica. Lectura veloz. La lectura veloz de un texto trata de que tu cerebro, quizás técnicamente te enseñaron a leer palabra por palabra, claro, lo teníamos que aprender cuando éramos chicos para poder aprender a leer, como la fase 1 de la lectura. Pero los buenos lectores, resulta que su cerebro, lee más rápido de lo que están leyendo. El cerebro lee a una velocidad más rápida. Entonces, tendremos que acelerar un poquito la lectura, porque si va lento, haz de cuenta que alguien ya más rápido y el otro va lento y entonces se tiene que estar atrasando y entonces ya no puede entender suficientemente esa parte que se está abordando. Entonces, vamos a leer, yo te sugiero, algunos autores dicen que leas un texto enfocando tus ojos, que hagas como 5 tachecitos a lo largo de toda esta parte, y entonces pongas ahí tu vista y vas a ir abarcando todo esto al mismo tiempo, ¿sí? Todo esto, este pedacito de texto. A lo mejor es difícil al mismo tiempo, otros para lograr esto entonces pasan muy rápido el lápiz sin leer nada, digamos, solamente van entrenando a sus ojos, a su cerebro, a abrir el campo visual, de tal forma que cuando empiezan a leer, van a leer de esta manera, pero mucho más rápido y van a entender más. Yo te sugiero que vayas leyendo las palabras grandotas, te fijes en las palabras grandes, que te fijes en ellas como para enfocar ahí tu vista, pero vas a observar que si tú lo haces en automático, alcanzas a leer todo esto. El objetivo principal de una investigación fue la de conocer y analizar el proceso. Te sugiero que como ejercicio tú leas estas palabras grandes, enfoques ahí tu vista y luego al final aquí me escribas de qué crees que trató el texto. Y así con el siguiente párrafo y así con el siguiente párrafo. Inténtalo. Algunos alumnos que les he dado esta técnica
Les gusta mucho porque me dicen que en realidad sí entendieron bien y que se les hace muy rápida. Sobre todo para ustedes que son jóvenes y todo lo quieren rápido, creo que esta técnica les agrada mucho. Tú puedes conjuntar estas tres técnicas o puedes usar la que a ti te agrade u otra que consigas en internet. Investígalas, es importante. Espero que te haya gustado el tema del día de hoy. Gracias.